Hermanos de las Tres Fronteras, soy Suyi Betina Franco de Arzamendia, pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción del barrio Ubarotú, de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, Paraguay. Hoy estoy aquí para invitarlos a que este jueves 26 de agosto se suban con nosotros al tren de la fe. Nuestro expositor, el padre Toribio Pineda García, asesor de la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos, Guatemala, compartirá con nosotros un tema muy importante, titulado ¿Qué significa ser discípulos de Jesús misionero de su reino? En la animación nos acompañará con su dulce voz la hermana Teresa Belauste Vigoitia, de Buenos Aires, Argentina, de la diócesis de San Justo, de la parroquia Santísimo Redentor. Espero nos sigan desde nuestra página del Facebook, Fe Sin Fronteras, Zoom y en el canal de YouTube, Fe Sin Fronteras. Están cordialmente invitados. Y recuerden, hermanos, la fe no tiene fronteras. Vamos a preparar porque vamos a recibir, por aquí tenemos, vamos a recibir al padre Toribio Pineda, porque hoy el padre nos va a compartir un tema muy especial. El tema de hoy es ¿qué significa ser discípulo de Jesús, misioneros de su reino? Un tema que nos llama a todos, que nos interpela a todos, así que hoy quiero aprovechar y hacer esta invitación muy especial a que te conectes con nosotros, que te mantengas allí presente. Es aproximadamente una hora llena de muchas bendiciones. Dios y el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, se encargan de hablarnos de una manera muy hermosa. Así que te invito a que puedas quedarte con nosotros y que aproveches, a ti que estás conectado por Facebook, de compartir este link para que otros hermanitos también puedan disfrutar de esta experiencia. Recordando que tenemos 3 opciones maravillosas. Tenemos para dejar nuestro me gusta, una de nuestras opciones favoritas, que son los comentarios, porque allí podemos leerles, saber qué les pareció la formación, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia, si quieren mandar saludos especiales. Y también tenemos nuestra tercera opción, que para nosotros también es muy importante, que es la opción de compartir. Esta opción es como ese trabajo evangelizador que tenemos todos de poder llamar y ser fermento para otras personas. Bueno, a través de esta opción de compartir podemos compartir y muchísimos hermanos van a poder disfrutar de esta escuela de la fe. Así que les invito a que se preparen, a que se pongan cómodos, a que busquen un sillón, a que busquen ese espacio donde puedan reflexionar, donde puedan conectarse con ustedes y con Dios para poder disfrutar del tema que tenemos preparado. Pero así como tenemos un tema muy bueno y preparado en la noche de hoy, también tenemos una invitada muy especial desde Buenos Aires, Argentina. Ella se llama Enriqueta Teresa porque ella va a compartir el día de hoy, esta noche, va a compartir con nosotros su apostolado, su ministerio de música, y vamos a poder hoy disfrutar también porque ya es parte de la esencia de nuestra escuela de la fe, enriquecernos muchísimo a través del canto, a través de la música, y como siempre hemos escuchado, el que canta ora 2 veces. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida con fuertes aplausos a nuestra hermana Enriqueta Teresa. Gracias, Enriqueta, por estar la noche de hoy con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, una alegría poder compartir con todos ustedes. Y bueno, acá estamos compartiendo un poco la fe y este camino del Señor que siempre nos lleva por lugares inesperados, pero maravillosos. Así es, Enriqueta. Sabes que, bueno, ya te había comentado que para nosotros realmente es una emoción muy grande y un placer tenerte aquí. Eres un regalo de Dios, como todos los otros hermanos que han pasado este jueves a compartir su ministerio. Eres un regalo de Dios. Gracias por decirle que sí al Señor, porque definitivamente fue Dios quien te llamó. Y así como nosotros estábamos emocionados de conocerte,
todas las personas que están conectadas, porque son 18 países los que estamos aquí conectados, también quieren conocer. Cuéntanos, Enriqueta, ¿de dónde vienes? ¿De qué diócesis? ¿Cuál es tu apostolado como tal? ¿Cómo, no sé, cuéntanos de tu parroquia, de dónde eres, todo para nosotros poderte conocer un poco más? Bueno, mi nombre, bueno, es Enriqueta Teresa Belaustegui Goitía. Y bueno, tengo una familia, estoy casada, tengo 2 hijos, Mariano y María Victoria. Y bueno, pertenezco a la diócesis de San Justo, bueno, de Buenos Aires, Argentina, y mi parroquia se llama Santísimo Redentor. Mi párroco, el padre Pablo, que bueno, esta parroquia desde chiquita ya crecí, digamos, ahí lo conocí a Diego, mi marido, y en un grupo de jóvenes. Y bueno, compartimos y bueno, luego nos casamos. Y bueno, con el tema de la música también comencé en el coro, en la parroquia, en el ministerio de música. Y después, más adelante, empecé a participar también de otros movimientos, de la renovación carismática, participando en retiros con jóvenes, siempre en la música, en el equipo diocesano también. Y bueno, así fui trabajando. Hoy actualmente también seguimos haciendo adoraciones en mi parroquia, cantando en las misas. Y bueno, también compartiendo un poquito la música que el Señor me fue regalando a lo largo de toda mi conversión, que todos los días uno se está convirtiendo, ¿no? Pero bueno, en ese camino eh, el Señor me fue mostrando que tenía algo nuevo para regalarme. Cuando oraba, yo sentía que tenía que orar de una manera nueva, comunicarme de una manera nueva con el Señor, y así fueron surgiendo algunas canciones que bueno, creo que son fruto del Espíritu, y esas canciones estuvieron guardadas durante mucho tiempo en una carpetita, hasta que en algún momento sentí que era el tiempo de empezar a cantarlas, de empezar a compartirlas, y bueno, Dios me regaló el privilegio de tener también amigos que me acompañaron en ese camino. Y hace poquito también conocí a una persona que me ayudó a grabar las canciones, Bernardo Gómez, que también es de mi parroquia y está conmigo en el Ministerio de Música. Y bueno, las empecé a grabar, a compartir, a subir a las redes sociales. Y creo que el objetivo siempre es que el amor de Dios llegue a los corazones, ¿no? Que uno pueda compartir ese amor que Dios nos regaló un día, por lo menos yo lo siento así, compartir todo eso que el Señor me regaló en la intimidad, ese amor tan grande que me rescató de momentos quizás difíciles, complicados de mi vida, y bueno, transmitirlo a través de la música y que otros también lo puedan vivir de la misma manera, que puedan recibir ese amor. Gracias, porque hiciste un resumen bastante completo. Gracias por contarnos tu experiencia. Comentabas algo que es muy especial. Tenías canciones allí que estaban guardaditas, que sentiste que ya era el momento de cantarlas, de compartirlas. Una de esas canciones que tenías en esa carpeta guardadita, Enriqueta, ¿quisieras compartir alguna de ellas con nosotros? Sí, cómo no. Bueno, les voy a compartir una canción que bueno, fue una de las primeras, si no la primera, que bueno, en una oración yo le decía al Señor que yo siento que le pertenezco a Él, y bueno, que soy suya de alguna manera, ¿no? Y que en esta canción lo que le decía y lo que le digo es que le entrego mi vida y que sea Él el que me diga cómo tengo que servirlo, cuál es la misión que Él tiene para mí. Creo que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y que ese plan es perfecto. Y si nosotros le entregamos nuestro corazón y nuestra vida
Él puede obrar y puede hacer maravillas y puede llevarnos a esa misión que Él tiene para cada uno. Bueno, la canción se llama Tu Yo Soy. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo es mi corazón, es para ti. Tuyo soy, tuyo es mi canto, Señor, tuya es mi vida, hoy te la entrego a ti, Señor. Dime cómo debo hacer para seguirte, Señor. Dime cuál es mi misión en esta vida. Dime cómo me has soñado, dime cómo me has pensado, y yo lo intentaré. Dime cómo me has soñado, dime cómo me has pensado, y yo lo intentaré. Dime cómo debo hacer para servirte, Señor. Dime cuál es mi misión en esta vida. Dime cómo me has soñado, dime cómo me has pensado, y yo lo intentaré. Dime cómo me has soñado, dime cómo me has pensado, y yo lo intentaré. Qué hermoso, gracias, gracias, gracias de verdad a Dios principalmente porque es quien otorga todos estos dones maravillosos. Enriqueta, gracias nuevamente por compartir esa experiencia, por compartir tu voz, por compartir esos frutos maravillosos, porque ya son frutos lo que le está sacando bastante jugo a los dones que Dios te ha regalado. Si pudieses contarnos una experiencia, algo maravilloso que te haya sucedido en este ministerio a través de la música, algo muy especial, ¿cuál sería? Si pudieses compartirlo. Bueno, muchas cosas especiales, ¿no? Dios nos va regalando, pero quizás una de las cosas más fuertes que me pasó con esta canción principalmente fue que cantándola en un retiro, después una persona me vino a contar su testimonio y lo que le había pasado cuando la escuchaba, cuando la cantaba, y que había comprendido algo que el Señor tenía para decirle, ¿no? de su vida personal, que quizás ella creía que tenía un proyecto en su vida y no se había dado cuenta que Dios tenía otro. Y que a veces uno se empeña en seguir un plan, ¿no? y no era lo que le iba a hacer feliz realmente, ¿no? Porque solo Dios sabe qué nos va a hacer realmente felices. Así que bueno, creo que ese es un testimonio para mí muy fuerte de esta canción. Bueno, después muchas otras cosas hermosas. También uno de los regalos que el Señor me hizo fue una de las canciones que yo la cantaba en los retiros y demás con mis compañeros de ministerio. Un día entró a la catedral, a una misa, a la catedral de mi diócesis, y un ministerio que yo no conocía, la iglesia estaba llena y estaba cantando esa canción. Y para mí fue muy emocionante porque fue como una confirmación, ¿no? Como que el Señor me decía, es por ahí, tenés que seguir, aunque a veces uno duda, aunque a veces uno piensa que no es nada lo que está haciendo, o que no tiene mucho sentido. Creo que ese pequeño granito de arena que nosotros podemos poner desde nuestro lugar, el Señor lo puede multiplicar y hacer cosas maravillosas.
Así que sin miedo y sin temor, llevar el mensaje y de la manera que uno pueda, ¿no? A veces en lo sencillo, en lo pequeño, pero bueno, seguir haciéndolo. Así es, Enriqueta. Me encanta los testimonios que nos has podido dar porque sé que muchos de nosotros nos vamos a identificar. Realmente me identifico muchísimo con tu experiencia. Sí, no sé si recuerdas la canción que habías escuchado cuando entraste a esa catedral y quisieras compartirla con nosotros. Sí, sí, sí. Ok. Se llama Nada escapa de tu mirada. Nada escapa a tu mirada. Todo está bajo tus pies. Eres grande y majestuoso, poderoso y siempre fiel. Nada escapa a tu mirada. Todo está bajo tus pies. Eres grande y majestuoso, poderoso y siempre fiel. Te quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero adorar, poderoso Señor. Te quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero adorar, poderoso Señor, porque eres santo, 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 porque eres grande, 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 porque eres santo, 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 poderoso Señor, porque eres santo, 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 porque eres grande, 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 porque eres santo, 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 poderoso Señor. Poderoso Señor. Hermoso, Enriqueta, me encantan tus canciones. Te quería preguntar algo. Bueno, nosotros tenemos acá un hermano que se llama Claudio, también es de Argentina, que te está escuchando, él está conectado. Y hay muchas personas también de Argentina que se conectan con nosotros en la Escuela de la Fe. Si pudieses compartirle algo a los jóvenes, porque el próximo mes, que es el mes de septiembre, vamos a tener todos los jueves nuestra formación y nuestros ministerios van a ser conformados por muchos jóvenes. Quería preguntarte si ahorita muchos jóvenes te están escuchando, realmente ahorita te están escuchando muchos de muchísimos países. Si pudiese decirle algo a tus jóvenes de Argentina y a los jóvenes de todo el mundo, cuando sienten ese llamado a ya sea evangelizar a través de algún apostolado, algún ministerio de música, desde la catequesis, desde algún movimiento, y tienen dudas, que a veces pasa lo que comentabas, si realmente es, si no, si lo hago, si no lo hago. ¿Qué le pudieses decir a todos esos jóvenes que en este momento sienten algún llamado a servirle a Dios? Lo primero que les diría es que no tengan miedo, que Dios los ama infinitamente y que no importa nuestra debilidad, no importa si te sentís que no tenés nada para dar o sentís que sos pecador y no te sentís digno, seguí adelante porque todos somos débiles, pero el Señor nos sigue eligiendo, nos sigue llamando y te sigue llamando a vos particularmente, que estás escuchando, y te ama y Él quiere lo mejor para vos, así que sin miedo a servirlo, a llevar ese mensaje, porque hay mucha gente que está necesitando una palabra, que está necesitando un gesto de amor, que está necesitando que te juegues por Jesús, que juegues tu vida y todo lo que tenés para dárselo a Él y con amor, ¿no? Para
para rescatar a muchos que quizás lo están buscando, pero todavía no se dieron cuenta, ¿no? De que ese era el camino. Y si vos no lo haces, quizás ese lugarcito que era tuyo, nadie lo pueda ocupar. Así que hay que hacerlo, hay que llevar ese mensaje de amor y principalmente hay que abrirle el corazón al Señor todos los días, rezar con mucha fe, con mucha fuerza, que el Señor está ahí al lado tuyo, escuchándote, abrazándote, acompañándote. Entregale tu vida y creo que Él va a hacer maravillas. Así es, a todos los jóvenes que están escuchando, entrégale tu vida y tu vida agarra un sentido maravilloso. Sin miedo porque con Dios al lado no hay nada que temer. Gracias, Enriqueta. Si puedes compartirnos, por favor, tus redes sociales, donde podemos conseguirte, donde te podemos contactar y otra canción también, por favor. Bueno, me pueden encontrar en YouTube como Enriqueta Music. Ahí también voy subiendo, compartiendo mis canciones. En Instagram también como Enriqueta Music. En Spotify también como Enriqueta. Y en Facebook, Enriqueta Veraustegui Goitia, todo el nombre completo. Okay. Así que bueno, esas son mis redes sociales, ahí voy compartiendo y bueno, si seguimos compartiendo, hacemos una canción más. Sí, por favor, otra canción, otra. Bueno, esta canción se llama Rey de Reyes y surgió un poco en esta cuarentena. Porque bueno, como a todos a veces nos fallan un poquito las fuerzas, ¿no? La esperanza se nos va un poquito para abajo. Así que bueno, en esta cuarentena surgió esta canción que tiene que ver con eso, ¿no? Con poner toda nuestra esperanza en el Señor. A veces cuando pierdo la esperanza, cuando pienso que ya no tengo más fuerzas, me recuerdo que tú eres poderoso, que venciste a la muerte, que tu amor es increíble, Rey de Reyes, Señor de señores, soberano y sublime Señor, poderoso, invencible es tu amor. A veces cuando pierdas la esperanza, a vos te digo, cuando sientas que ya no tengas más fuerzas, te recuerdo que Jesús es poderoso, que Jesús venció a la muerte, que su amor es increíble, Rey de Reyes, Señor de señores, soberano y sublime Señor, poderoso, invencible es tu amor. A veces cuando pierdo la esperanza, cuando siento que ya no tengo más fuerzas, me recuerdo que naciste en un pesebre, que en lo simple y lo pequeño tú actúas con amor, Rey de Reyes, Señor de señores, soberano y sublime Señor, poderoso,
eres increíble, tú eres invencible, poderoso eres, Señor. Oh, oh, oh. Bueno, amén. Amén, amén, amén. Gracias, gracias por esta canción, me encantó muchísimo. Quiero ya tenerlas. Realmente yo acá en mi diócesis también le sirvo al Señor a través de la música y complacida. Muy, muy feliz de verdad de saber que hay hermanitos también que están alabando al Señor a través del canto y que estamos entregándonos a su servicio. Así como dices tú, Enriqueta, le pertenecemos a Dios. Y lo mínimo que podemos hacer es entregarnos todo lo que Sí. somos y todo lo que tenemos a Él. Gracias, estoy muy feliz de conocerte. Gracias también por la responsabilidad que tienes como cristiana católica en tu parroquia, en tu diócesis, en tu país. Es un orgullo para nosotros. Esto se llama Fe Sin Fronteras porque no hay límites. No importa de qué país seas, tenemos un mismo corazón. Eres bienvenida todas las veces que quieras estar con nosotros. También esperamos al finalizar de la jornada de la noche de hoy que puedas también compartir una canción de cierre si te puedes quedar con nosotros. Y aprovecho también, gracias Enriqueta, esperamos al final para volvernos a conectar y escucharte nuevamente, que realmente es muy gratificante escucharte. Quiero aprovechar de dedicarle esta jornada el día de hoy, esta Escuela de la Fe, aquí tengo el nombre, a nuestra hermanita Yolanda Consuelo Calderón de Aguirre, hermana de nuestro querido Hugo Calderón, que el día de hoy partió, que el día de hoy está gozando del reino de los cielos. Ofrecemos toda la jornada de hoy, ofrecemos cada una de las canciones de Enriqueta, ofrecemos nuestro amor, nuestro compromiso por el eterno descanso de nuestra hermana Yolanda Consuelo de Aguirre. Con muchísimo cariño le ofrecemos por su eterno descanso y de esta manera vamos a seguir disfrutando de las maravillas que tiene Dios preparados para cada uno de nosotros. Buenas noches, amigos de las Tres Américas. Les reitero nuevamente la bienvenida a nombre del grupo Fe Sin Fronteras. Mi nombre es Roberto Fuentes. Soy de la parroquia de San Pedro Apóstol, de la diócesis de San Marcos, del país de la eterna primavera, Guatemala. A continuación, leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2419, que dice lo siguiente: la revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre, cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio. Enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas. Descubre pues las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. Es así como con este numeral damos inicio a lo que es nuestra escuela de formación, nuestra escuela de la fe. Que la luz, pues, de Cristo sea nuestra fortaleza en los días de oscuridad. Dejo con ustedes a mi hermana Maxi.
Buenas noches, soy Maximiliana Méndez de la diócesis de San Juan de la Maguana de la República Dominicana, también de la parroquia Santísimo Redentor, como Riqueta. En esta noche vamos a leer que Dios ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para que demos a conocer el rostro de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Pongamos nuestras facultades, pues, al servicio del Señor. Buenas noches, mi nombre es Norberto Claudio Coto, de la parroquia Nuestra Señora Itatí, de la diócesis de San Justo, Buenos Aires, Argentina. Dispongamos nuestro ser como Samuel. Habla, Señor, que tus siervos te escuchamos. Nos vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Habiendo pues ya invocado al Espíritu Santo, llegamos al momento más importante de esta noche, pues al que todos hemos sido llamados por el Señor. Durante el desarrollo de la disertación de este tema, si alguien de ustedes desea formular alguna pregunta, le ruego lo haga por el chat. Le ruego también, por favor, a todos ustedes mantener las cámaras encendidas y los micrófonos apagados, para que así podamos comprender y escuchar bien este tema. Dice San Lucas en su capítulo 14, versículos 23 y 24, lo siguiente. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. El padre Toribio Pineda García, asesor de la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos, es nuestro invitado especial del día de hoy. Él nos presenta el tema que él ha titulado ¿Qué significa ser discípulo de Jesús, misionero de su reino? A quien le escuchamos con reflexiva atención. Padre, el tiempo queda con usted. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muy buenas noches tengan todos y todas. Es un gusto saludarles. Soy el padre Toribio Pineda García de la diócesis de San Marcos Evangelista en Guatemala. Agradezco la invitación que me hicieron para compartir con ustedes desde nuestra fe, desde nuestra condición de discípulos misioneros de Jesús. Este término fue acuñado por la
por los obispos latinoamericanos en la 5ª reunión general que tuvieron en Aparecida, Brasil, en el santuario de Aparecida, del 13 al 31 de mayo del año 2007. Me da mucho gusto saludarles. Ojalá que algún día tenga la oportunidad de saludarles personalmente. Ahora, pues nos estamos saludando a través de las redes sociales, pero ojalá que algún día tengamos la oportunidad de saludarnos presencial y personalmente, si Dios así lo permite. El título que he escogido para este momento de compartir con ustedes, ya lo mencionaban, es ¿qué significa para nosotros, discípulos y discípulas, ser discípulos de Jesús y misioneros de su reino? ¿Qué significa esto concretamente en nuestra vida? Y voy a ir directamente al documento de Aparecida. En el número 20 nos dice Aparecida, los obispos de América Latina, que la alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Y luego dice algo muy bello, el documento de Aparecida en el número 29. Conocer a Jesús es el primer regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. Haberlo encontrado nosotros en nuestra vida es lo mejor que nos ha ocurrido. Y darlo a conocer con nuestra palabra y con nuestras obras es nuestro gozo. Aquí entonces damos ya una primera respuesta a esta pregunta. ¿Qué significa ser discípulos de Jesús, misioneros de su reino? Es lo mejor que nos ha sucedido en nuestra vida. Es nuestra alegría, es nuestro gozo. Y el Papa Francisco nos decía, comentando el Evangelio del domingo pasado, nos decía el Papa Francisco, adherirse a él, adherirse a Jesús, nuestro Maestro, no significa estar encadenados, sino ser profundamente libres, siempre en camino. Estamos tratando entonces de dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué significa para nosotros ser discípulos de Jesús, misioneros de su reino? Cuando Jesús escoge a los primeros discípulos, los instruye durante algún tiempo, los instruye a través de sus enseñanzas y sobre todo a través de sus ejemplos. Después de su muerte y resurrección, los envía por diferentes lugares de la tierra. Les dice, leemos en el Evangelio de San Mateo, se me ha concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así envía Jesús, después de haberlos instruido, después de haberlos formado, después de haberlos capacitado, los lanza a la misión, porque Jesús no quiere tener solamente aquellos primeros discípulos. Jesús quiere, a través de esos primeros discípulos y discípulas, porque Jesús tuvo discípulas también,
Recordamos que entre las más destacadas de las discípulas estuvo María Magdalena y otras mujeres, como nos lo menciona el Santo Evangelio. Entonces, a través de estos primeros discípulos y discípulas, Jesús quiere hacer otros discípulos en todos los lugares de la tierra. Por eso leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que les dice: vayan, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Esto nos lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8. Este es el mandato de Jesús para todos sus discípulos. Los primeros días después de la muerte de Jesús, los discípulos están con miedo. Tal vez se sienten incapaces para esta misión que Jesús les encomienda. Pero después de la resurrección de Jesús, después de la venida del Espíritu Santo, los discípulos salen tal como Jesús se los ha mandado, se los ha ordenado, salen a cumplir con la misión que Jesús les ha encomendado. Salen a ser discípulos y discípulas por todos los lugares de la tierra. Comenzaron naturalmente por Jerusalén, por Judea, por Samaria, pero luego se fueron extendiendo a Grecia, a Roma, España, a otros lugares de la tierra, hasta que la buena nueva se difundió por diferentes partes de la tierra. ¿Y cómo fue que estos primeros discípulos de Jesús cumplieron con ese mandato que el Señor les había dado? De anunciar su evangelio y de hacer discípulos y discípulas a otras personas. Bueno, lo primero que notamos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles es que los primeros discípulos comienzan a cumplir con la misión que les ha encomendado el Señor, no solamente con su palabra, no solamente con su predicación. Los primeros discípulos comienzan a anunciar a Jesús con la palabra, con la predicación y también con el ejemplo, también con el testimonio de su vida. Podemos leerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 2, leemos que los primeros cristianos, los primeros discípulos de Jesús, vivían muy unidos. Tenían un solo corazón y tenían una sola alma. Rezaban juntos, se reunían en las casas. En aquel tiempo a la Santa Eucaristía la llamaban la Cena del Señor. No había templos. La Santa Eucaristía, la Cena del Señor, la celebraban en las casas, compartían en la fe y en el amor, compartían la fe, pero no solamente compartían la fe, también compartían las enseñanzas de los apóstoles, porque ellos eran conscientes de que Jesús les había dado una formación inicial, pero ellos tenían que continuar también con otra formación, una formación continua para poder cumplir con la misión que el Señor les había encomendado. Entonces, se reunían para la fracción del pan, para la Santa Eucaristía, para la enseñanza de los apóstoles, pero no quedaba ahí el testimonio de vida que ellos daban. También compartían los bienes materiales que Dios les había dado. Y nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4, que no permitían ellos que hubiera necesitados entre ellos. Porque si era necesario, vendían unas posesiones que tenían, incluso algunos, nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, incluso algunos vendían terrenos para poner ese dinero en un fondo común a disposición de los apóstoles, y los apóstoles ayudaban especialmente a las personas que más lo necesitaban. De manera que la gente que miraba
La gente que por un lado oía la predicación de los apóstoles y por otro lado miraba el testimonio de vida que ellos estaban dando, la gente quedaba admirada, no solamente por el contenido de la predicación, sino porque ese contenido de la predicación, del anuncio del evangelio, era subrayado por el ejemplo, por los buenos ejemplos, ejemplos de unidad entre ellos, ejemplos de solidaridad entre ellos, ejemplos de oración que alimentaba esa caridad y esa solidaridad. La gente que escuchaba aquellas predicaciones de los primeros discípulos de Jesús y que miraba los ejemplos que ellos estaban dando, decían, miren cómo se aman, miren cómo se aman. Y nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, al escuchar aquel anuncio y al ver aquellos ejemplos, la gente decía, nosotros también queremos hacernos cristianos. Nosotros también queremos ser bautizados y pertenecer al grupo de ustedes. De manera que la principal predicación que hacían los primeros discípulos de Jesús era la predicación por medio del ejemplo, por medio de los buenos ejemplos de unidad, de solidaridad, de vida de oración y de solidaridad con todos sus hermanos y hermanas, pero especialmente con los que veían que necesitaban más de la mano fraterna de sus hermanos y hermanas. De manera que aquí recuerdo las palabras del Papa Benedicto XVI, que él dice que la iglesia no crece por proselitismo, sino la iglesia crece por atracción. Eso era lo que hacían aquellos primeros discípulos. Su ejemplo era un imán que atraía a los demás hermanos y hermanas para adherirse a la fe católica. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros ahora, como los nuevos discípulos y discípulas de Jesús. También nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que es bueno que veamos cómo actuaban los primeros discípulos y discípulas de Jesús, los primeros misioneros y misioneras de su reino, para que luego nosotros nos preguntemos, bueno, y a nosotros ahora, como los actuales, esto lo hicieron los primeros discípulos y discípulas de Jesús en el siglo I. Entonces nosotros vamos a fijarnos cómo lo hicieron para hacerlo nosotros ahora en nuestro tiempo. Otro ejemplo muy interesante que nos dan los primeros discípulos de Jesús es que en cierta ocasión ellos tuvieron un conflicto, porque ya ven ustedes que los conflictos, los problemas, las dificultades, a veces incluso algunos malentendidos, pues se pueden presentar, se presentan de vez en cuando en nuestra misma iglesia y en cualquiera de las iglesias del mundo. Mientras seamos hombres y mujeres de carne y hueso, los problemas se van a presentar. Incluso en aquella primera comunidad cristiana se presentó un momento de discordia. Nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Unos decían que los que se convertían del paganismo tenían que someterse a la ley de Moisés. Tenían que ser circuncidados. Eso mandaba la ley de Moisés. Y luego, después de eso, ya recibían el bautismo. Eso decían algunos. Mientras que otros decían, no hay, los que se convierten del paganismo, no hay necesidad de que se circunciden. No tienen que someterse a la ley de Moisés porque Cristo nos ha traído una ley nueva. Lo único que tienen que hacer es bautizarse. Y bueno, y ahí estaban los dos grupos, la discusión entre los dos grupos, ¿verdad? Y me llama mucho la atención y que el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que había discusiones acaloradas por estas dos posturas que había entre los discípulos. ¿Qué fue lo que hicieron? Finalmente dijeron, bueno, convoquemos a una reunión, convoquemos a un concilio
fue el primer concilio que se celebró en la Iglesia Católica. Convocaron al concilio de Jerusalén. Y allá se presentaron las dos posturas, la de los judaizantes y la de los cristianos, que decían que no era necesario cumplir con la ley de Moisés, que Cristo nos había traído una ley nueva. Se dio el concilio, dentro del concilio se dio una discusión, en algunos momentos una discusión acalorada, y finalmente, después de esa discusión, después de ese intercambio de ideas, de puntos de vista, llegaron a una conclusión. Se pusieron de acuerdo en que efectivamente los paganos que se iban convirtiendo no tenían que someterse a la ley de Moisés, que era suficiente con recibir el bautismo y adherirse a la nueva ley de Cristo Jesús, nuestro Maestro. Y de esa manera, por medio del diálogo, por medio del intercambio respetuoso de opiniones, se llegó a un acuerdo. Ahí la primera comunidad cristiana también nos da un ejemplo a nosotros, cómo es que Dios quiere que solucionemos los diferentes problemas que se nos van presentando en nuestra iglesia, por medio del diálogo, por medio de la escucha atenta de las diferentes posturas y tratando en el Espíritu de Cristo de llegar a una solución de consenso que sea para el bien de todos y de todas. Este era el estilo de vida de los primeros discípulos, de las primeras discípulas de Jesús. Y esto era lo que llamaba la atención de los que no eran cristianos. Tenemos un documento que nos narra cómo llamaba la atención este estilo de vida de los primeros discípulos y discípulas de Jesús. El documento se llama Carta a Diogneto. Yo aquí les presento solamente un extracto de esta Carta a Diogneto, que ustedes la pueden encontrar en internet. Carta a Diogneto, un documento del siglo I, es anónimo, pero es del siglo I de la iglesia. ¿Cómo es que llamaba la atención a los no cristianos el ejemplo, no solo la predicación, sino el ejemplo que daban los primeros discípulos y discípulas de Jesús? Oigamos brevemente este extracto que tengo aquí para ustedes de la Carta a Diogneto. Dice: los cristianos no se distinguen de los demás por el lugar en que viven, ni por la forma de vestir. Sin embargo, dan muestra de un estilo de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Toman parte en todo como ciudadanos. Igual que todos, se casan y tienen hijos. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos. Son maldecidos y bendicen. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen, y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Un documento muy interesante, esta Carta a Diogneto. ¿De qué manera ellos iban cumpliendo con ese mandato que el Señor les había dado
vayan por todas partes, hagan discípulos de todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esa manera era como cumplían lo que dice el Papa Benedicto XVI, Papa emérito Benedicto XVI. Ellos convencían no por proselitismo, sino por atracción. Bueno, pues este es el testimonio que nos ilumina a nosotros, cristianos y cristianas del siglo XXI, en nuestro discipulado. ¿Qué significa para nosotros, discípulas y discípulas de Jesús? ¿Qué significa para nosotros ser discípulo de Jesús, misionero de su reino? ¿Cómo estamos cumpliendo con ese mandato que el Señor nos ha dado? ¿Lo haremos en una forma, en qué medida lo haremos en una forma similar a como lo hacían los primeros discípulos de Jesús, que llamaba la atención su unidad, llamaba la atención su solidaridad con los más necesitados, llamaba la atención su estilo de vida, como dice la carta de Uneto? Sencillamente su estilo de vida es admirable. ¿Será que así es los que no son cristianos, los que son de otras religiones? ¿Será que así nos miran a nosotros? Esa es la pregunta que yo dejo para la reflexión, para el análisis de cada uno de nosotros y nosotras, porque desde el momento en que nosotros hemos sido bautizados, el Señor Jesús también nos envía. Pero no solamente hablar, no solamente, en nuestro tiempo hay mucha gente que le gusta hablar, en nuestro tiempo hay mucha gente que le gusta predicar, pero es importante que esa predicación vaya subrayada por el testimonio, parecido a la primera comunidad cristiana de los Hechos de los Apóstoles. En nuestra diócesis de San Marcos, Guatemala, tenemos un centro de formación de catequistas en una aldea que se llama Champoyap, San Pedro Zacatepec. Y en ese centro de formación de discípulos, misioneros de Jesús, hay un curso dedicado especialmente para predicadores. Y alguno de los obispos que hemos tenido decía, me llama la atención cuánta gente quiere predicar. Cuánta gente quiere tomar un micrófono, hablar frente a un público, eso está bien. Pero ¿será que toman en cuenta el ejemplo de los primeros cristianos, que su predicación era subrayada por los hechos, por el ejemplo, por el testimonio? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Con ese testimonio, que es la predicación más importante, nosotros incluso algunas veces cuando nosotros decimos que todo bautizado y toda bautizada está llamado por Jesús a anunciar su evangelio, a ser discípulos y discípulas de todos los pueblos, alguna gente tal vez nos dice, es que yo no tengo facilidad de palabra, padre, hermano. Viera que yo no puedo pararme frente a un micrófono, yo no puedo pararme frente a un grupo de hermanos. Mire, hermano, esa es una parte de la predicación. La parte más importante de la predicación es el ejemplo que usted va a dar allá en su casa, allá con su familia, amando a su esposa, siendo fiel con su esposa, dando buenos ejemplos allá en su hogar, educando a sus hijos en la fe, enseñándoles el amor a Dios, enseñándoles que no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Ahí está su primera predicación. Ahí está su primera cumplimiento de la misión que el Señor le da. Y luego, usted también a lo mejor tiene compañeros de trabajo, a lo mejor tiene compañeros de estudio. Bueno, pues en ese ambiente de sus compañeros de trabajo y de estudio, Dios le pide que usted dé testimonio. Si no se va a parar frente a los compañeros del aula para hablarles, sus hechos, procure usted que sean al menos de alguna manera similares a como eran los de la primera comunidad cristiana.
Por eso es que la Iglesia Católica muchas veces nos dice a nosotros que tenemos que volver a las fuentes. Tenemos que mirar a los orígenes. Tenemos que mirar a las primeras comunidades cristianas. Cómo era que ellas eran discípulos y misioneros de Jesús para en eso inspirarnos nosotros y hacer algo parecido. Para eso nos ha dejado la Iglesia el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es muy interesante. Que a mí me gusta decir también que después de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, a nosotros, actuales discípulos, misioneros de Jesús, misioneros de su reino, a nosotros nos toca escribir el segundo tomo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros, de hecho, hermanas y hermanos, siempre que tenemos la oportunidad de predicar por un micrófono o por las redes sociales o desde un púlpito, y siempre que tenemos la oportunidad de contagiar con nuestro ejemplo, pues debemos sentirnos dichosas de poder hacerlo de esta manera y estar cumpliendo el mandato de Jesús. Yo creo que una pregunta que podríamos hacernos también nosotros es, ¿qué páginas estamos escribiendo nosotros actualmente en el segundo tomo del libro de los Hechos de los Apóstoles? Así como los primeros discípulos y discípulas de Jesús tomaban en cuenta las enseñanzas de Jesús, en ese sentido Jesús fue verdaderamente un maestro. Un maestro que predicó con la palabra, con una palabra sentida, pero sobre todo con una palabra que él la vivía. El maestro, en ese sentido, nosotros no tenemos excusa. Y las enseñanzas que él nos dejó en el Santo Evangelio, por ejemplo, podemos recordar algunas. El Señor nos ha dejado, por ejemplo, una parábola del buen samaritano para decirnos cómo espera él que sus discípulos y discípulas continúen la obra que él ha dejado y hagan discípulos y discípulas de todos los pueblos. Esta parábola del buen samaritano, que el Papa Francisco la comenta bellamente en el capítulo 2 de la encíclica Fratelli Tutti. Ahí nos cuenta Jesús a través de esta parábola, nos dice, cuando haya un hermano, cuando haya una hermana necesitados de tu ayuda, no vayas a seguir el ejemplo ni del sacerdote ni del levita, que llevaban prisa por ir a rezar, llevaban prisa por ir a la iglesia, llevaban prisa por ir a cumplir supuestamente con la ley de Moisés y olvidaron lo fundamental. Como dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, si yo no tengo amor, si no tenemos solidaridad con el hermano necesitado. Y el tercero de la parábola no se detuvo allá con el herido a la orilla del camino, no se detuvo para preguntarle, mira, ¿tú de qué religión eres? ¿Perteneces a mi religión? No perteneces a mi religión, disculpa, no te puedo ayudar. El buen samaritano no anduvo preguntando su religión, no anduvo preguntando, y eso que recordemos que los samaritanos y los judíos no se podían ver, pero el buen samaritano se olvida de todo eso, sencillamente se centra en que aquel es su hermano y necesita de su ayuda. Una enseñanza clara para nosotros, los primeros discípulos de Jesús, como recordamos en el capítulo 2 y en el capítulo 4 del libro de los Hechos, ellos lo vivieron esta parábola, pusieron en práctica, porque no permitían que entre ellos pasara necesidad algún hermano, se desprendían de lo que Dios les había dado con tal de ayudar a este hermano. A mí me gusta mucho, me llamó mucho la atención el comentario que hacía un obispo brasileño
sobre esta parábola del buen samaritano. Decía el obispo brasileño, no me recuerdo el nombre, ya hace algún tiempo, decía él, el que pasó allá con el herido a la orilla del camino, el primero que pasó, se acercó a él y le dijo, mira, le dijo, ¿qué fue lo que te pasó? Te asaltaron los ladrones, pero mira, yo tengo prisa, te prometo que voy a rezar por ti, decía el obispo. Te prometo que voy a rezar por ti, ahí nos vemos porque tengo prisa. Y decía el obispo, en ese momento, claro, el herido necesitaba oración, pero no era eso fundamentalmente lo que en este momentito necesitaba. Además de la oración, que le venía muy bien, lo que necesitaba era lo que hizo el tercero. Y a veces tal vez nosotros nos puede pasar lo mismo como discípulos misioneros de Jesús. Voy a rezar por ti. ¿No será que puedes hacer algo más? Está muy bien, bienvenida a tu oración. El Papa Francisco le gusta mucho decir al final de sus alocuciones, y recen por mí, y recen. La oración nos ayuda mucho, pero ¿no será que puedes hacer alguna otra cosita más, además de hacer oración por aquel hermano? Y el obispo brasileño decía que el segundo que pasó ahí por el camino, se acercó también al herido y le dice, mira cómo te dejaron golpeado. Pero yo te prometo, y se puso a darle una serie de consejos. Dijo, mira, procura no pasar de noche por este lugar, porque este lugar de noche es un lugar peligroso. Estaban bien los consejos, pero lo que fundamentalmente necesitaba aquel herido a la orilla del camino, además de consejos, era la ayuda que le dio él. Entonces, la enseñanza de Jesús es clara, es didáctica a través de sus parábolas y otras parábolas que él nos ha dejado también en el Santo Evangelio. También Jesús en su enseñanza, cuando está en la última cena, nos cuenta el Evangelio de San Juan, Jesús se levanta de la mesa, toma una toalla, toma una palangana con agua y se pone a lavar los pies de los discípulos. Cuando termina de lavar los pies de los discípulos, les dice, ¿comprenden lo que yo acabo de hacer con ustedes? Y en aquel momento, seguramente que los discípulos no comprendieron lo que Jesús estaba haciendo con ellos. Entonces Jesús les explica y les dice, ustedes me llaman maestro y señor. Pues bien, si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies a ustedes, con mucha mayor razón deben lavarse los pies ustedes los unos a los otros. La enseñanza del Señor es clara. Los primeros cristianos en los Hechos de los Apóstoles cumplieron también con esta enseñanza del Señor Jesús. En el Santo Evangelio también Jesús nos dice que dentro de además de la solidaridad, además del servicio que Él espera de nosotros, como lo hicieron los primeros cristianos, que el discípulo, la discípula de Jesús, deben estar dispuestos a perdonar también. Pedro en cierta ocasión le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces, ¿tengo que perdonar 7 veces o cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice, tú tienes que perdonar no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Y nosotros ya sabemos que perdonar 70 veces 7 significa perdonar siempre. Y eso lo vivieron los primeros discípulos de Jesús también. Como les decía, hermanas y hermanos,
En toda comunidad humana, pues hay desacuerdos, hay conflictos, incluso en aquella comunidad que la iglesia nos la pone como ejemplo, los primeros discípulos de Jesús, incluso ahí se dio el desacuerdo. Incluso se dio una pequeña discusión entre Pedro y Pablo. Pablo le reclamó a Pedro porque él estaba fingiendo cuando no había ningún grupo de los otros cristianos nuevos, Pedro comía con los paganos. Y cuando llegaba el otro grupo, Pedro se salía y no seguía comiendo con él. Pablo le llamó la atención, le dijo, no tienes que tomar una actitud doble, tú tienes que actuar de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros. Y Pedro, humildemente, escuchó la amonestación de Pablo. Y ahí tenemos otro ejemplo de los primeros cristianos y cristianas, cuando Jesús nos habla del perdón, de perdonar hasta 70 veces 7. Incluso Jesús en el Santo Evangelio nos recomienda y nos dice, si en el momento en que vas a presentar tu ofrenda, te acuerdas ahí que tienes algún pendiente con algún hermano, con alguna hermana, deja ahí tu ofrenda frente al altar, regresa y ve a reconciliarte con tu hermano. Una vez que te hayas reconciliado con tu hermano, vuelves y presentas tu ofrenda. Esas son las enseñanzas claras que Jesús nos dejó. Esas son las enseñanzas claras que los primeros discípulos y discípulas de Jesús nos dieron y que las encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que a nosotros nos toca escribir en este segundo tomo del libro de los Hechos de los Apóstoles. También Jesús nos deja dentro de la formación, dentro de sus enseñanzas, nos deja la parábola del siervo malvado que no quiso perdonar. A él le perdonaron una deuda muy grande. Y cuando iba saliendo de la casa de su amo, se encuentra con alguien que le debía una cantidad pequeña y le exige que se la pague. Y esto llega a oídos del patrón. Y el patrón le dice, siervo malvado, yo te perdoné una deuda grande que tú tenías conmigo. ¿No debías tú también tener misericordia de tu hermano y perdonarlo? Y así podríamos seguir mencionando otras enseñanzas claras de Jesús que nos da a sus discípulos. Porque Jesús no nos lanza, no nos envía a la guerra sin armas, como lo decimos comúnmente. No nos envía a la guerra sin armas. Jesús primero nos deja sus enseñanzas en el Santo Evangelio y luego nos dice, vayan, anuncien el Evangelio, prediquen el Evangelio por todas partes, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. De manera que esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta noche, invitándolos pues primero a agradecerle al Señor el honor de habernos llamado a ser sus discípulos suyos y misioneros de su reino. Porque es un honor para nosotros. Recordamos que hubo un joven que tenía mucho dinero, que también fue invitado por Jesús a ser su discípulo. Sin embargo, pudo más el amor al dinero. Y desafortunadamente para el joven, pues no siguió a Jesús. También algunos otros, recordamos el pasaje del Santo Evangelio el domingo pasado. Cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes, ahí todo mundo quería ser discípulo de él. Cuando hay
cuando hay bienestar, cuando hay cosas materiales, cuando todo sale bien, querían ser discípulos de Jesús. Incluso Jesús tuvo que salir hacia otro lugar porque sospechó que iban a hacerlo rey, aquellos que habían comido de los panes. En la prosperidad todo el mundo quiere ser discípulo de Jesús. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando por anunciar el evangelio, por cumplir con el mandato del Señor, vienen los problemas. No nos pasará a nosotros lo que pasó con los discípulos de que nos hablaba el Santo Evangelio el domingo pasado. Dice que cuando Jesús volvió a encontrarse con ellos y les anunció algunas otras exigencias de ser discípulos de Jesús, de ser sus seguidores, de ser sus seguidoras, nos cuenta el Evangelio que algunos dijeron, qué duro es esto, qué duro es seguir a Jesús. Nosotros pensábamos que seguir a Jesús, ser sus discípulos misioneros, era tener el pan, que el pan alcanzó para todos, que el pescado alcanzó para todos. Nosotros pensábamos que era eso, seguir a Jesús. Qué duro es esto. ¿Quién va a cumplir con esto? Y así dicen algunos. ¿Quién va a cumplir con esas enseñanzas? Y Jesús no comienza a suavizar su mensaje. Jesús no comienza a hacer concesiones. Jesús mantiene su mensaje. Incluso cuando algunos lo habían abandonado, así dice el Evangelio del domingo pasado, incluso cuando algunos lo habían abandonado y se quedan solamente los 12, Jesús les dice a los 12, ¿también ustedes quieren irse? No hace concesiones Jesús, su mensaje es claro, sus enseñanzas son claras. Y aquí es en donde interviene Pedro, a nombre de todos nosotros, todos los que estamos haciendo la lucha, estamos haciendo el esfuerzo, aún con nuestros defectos, aún con nuestras imperfecciones, pero que vamos tratando de mejorar y que vamos tratando de caminar en un proceso de conversión, iluminándonos por esas enseñanzas de Jesús y ejemplos de Jesús que encontramos en el Evangelio, e iluminándonos también por las enseñanzas de los primeros discípulos de Jesús que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos. Y Pedro, a nombre de nosotros y a nombre de los que no se echaron para atrás, Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ojalá, hermanas y hermanos, que ese sea nuestro caso. Yo lo deseo de todo corazón. Les deseo de todo corazón en los diferentes lugares a donde, así como el Señor Jesús envió a Jerusalén, a Samaria y a otros lugares, así el Señor ha enviado a unos a Brasil, a otros a Argentina, a otros a Bolivia, a otros a Guatemala, a otros a otros países del mundo, de América Latina y del mundo. Ojalá que nosotros también le digamos así, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y que ojalá que nosotros también hagamos nuestras las primeras palabras con las que yo comencé este tema. Las primeras palabras que nos dicen los obispos de América Latina en el documento de Aparecida, en el número 29. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y obras, y subrayo, y obras, es nuestro gozo. Gracias, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga, que Dios conceda a todos y a todas paz y bien. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así nos lo permite. Que Dios les bendiga. Padre Toribio, agradecemos inmensamente a Dios y a usted por la claridad
Meridiana de la versión misionera del seguimiento de Cristo que pues nos ha expuesto esta noche. Ha despertado pues nuestra inquietud y pues tenemos algunas preguntas que nos han escrito y quisiéramos pues que usted como ese guía espiritual nos pudiera iluminar. Con La mucho primera gusto. pregunta, padre, la primera pregunta dice, ¿cuál es nuestro verdadero objetivo como misioneros? Nuestro verdadero objetivo como misioneros es nosotros hemos conocido ya a Jesús, es darlo a conocer a otros hermanos y hermanas, bien sea que no lo han conocido o lo han conocido mal, porque también se da eso en nuestra iglesia, ¿verdad? Que a veces conocemos a un Jesús que no corresponde al verdadero Jesús del Evangelio. Toda nuestra misión como misioneros es eso que hemos conocido de Jesús, tratando de apegarnos al Jesús del Evangelio, al Jesús que aparece en el Santo Evangelio, apegándonos a ese Jesús que nos ilusiona, que nos enamora, que nos fascina, apegándonos a Él, darlo a conocer a quienes no lo conocen o lo conocen mal, porque algunos conocen a un Jesús que no corresponde al Jesús de los Evangelios. El Jesús de los Evangelios es un Jesús amoroso, es un Jesús humilde, es un Jesús sencillo, es un Jesús cercano a todos y a todas, pero especialmente a los que más sufren, especialmente a los que más necesidad tienen de ayuda. Jesús en el Santo Evangelio se nos retrata también en esa parábola del buen samaritano. Es el Jesús solidario con nuestras penas, con nuestras heridas, con nuestros dolores. Ese es el Jesús de los santos evangelios. Por lo tanto, es importante leer bien el Santo Evangelio para conocer a ese Jesús y darlo a conocer. Sobre todo, darlo a conocer por medio del testimonio de nuestra vida, por medio del estilo de nuestra vida. Muchas gracias, padre. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿cómo cree usted que la evangelización ha cambiado en este tiempo de pandemia? Bueno, lo que han cambiado en este tiempo de pandemia son los métodos de anunciar el evangelio, es decir, los métodos de la evangelización, ¿verdad? Porque, pues, anteriormente este anuncio del evangelio lo podíamos hacer frente a grupos numerosos, más o menos numerosos, ¿verdad? Incluso podíamos tener asambleas generales en las diócesis, y ahora en la pandemia, pues tenemos que hacerlo en grupos reducidos, guardando el debido distanciamiento, y sobre todo en los primeros meses de la pandemia, pues prevalecía hacerlo a través de las redes sociales, Pero lo bonito de todo esto es que no nos hemos paralizado. Le hemos buscado la manera. Están las redes sociales y hay un gran desarrollo de las redes sociales, pues los discípulos de Jesús estamos usando esas redes sociales de una manera especial durante la pandemia para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesús. El evangelio es el mismo. Lo que vamos a anunciar, como lo dice el Papa, ¿verdad? El mensaje no cambia, el mensaje es el mismo. Jesús de Nazaret, centro de nuestra vida, el que ilusiona y llena de sentido nuestra vida. Lo que cambian son los métodos. El Papa también dice que tiene que cambiar también el ardor. Hay que hacerlo con nuevo ardor, con nuevo entusiasmo misionero. El anuncio del Evangelio de Jesús.
cada época, ¿verdad? Y cada situación que se presenta, pues nos obliga a buscar con la capacidad de creatividad que el Señor nos ha dado, buscar los métodos para no paralizar el anuncio del Evangelio de Jesús. Gracias, Padre. Créanos, pues que la verdad hay varias preguntas, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer la última, ¿verdad? La última, y van a perdonar los hermanos que mandaron sus preguntas y que lamentablemente no vamos a poder responder todas. El Padre pues no las va a poder responder por lo mismo del tiempo. Pero la última pregunta, Padre, ¿nos puede mencionar cuáles tienen entonces que ser las cualidades de un discípulo misionero? Pues yo creo que como somos discípulos misioneros de Jesús, recordamos aquella oración que dice, corazón de Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante a ti. Entonces, como discípulos de él, tratar de imitar las actitudes de Jesús. Y las principales actitudes de Jesús fueron la compasión por los más necesitados. Tenemos que ser gente compasiva, especialmente con los más necesitados, especialmente ahora con esta pandemia, hay mucha gente que está sufriendo. Toda una cualidad fundamental de la compasión, la misericordia, la solidaridad con las personas más necesitadas. Y que en todo prevalezca una actitud de fraternidad, una actitud cercana, que de tal manera que los demás sean miembros de nuestra misma iglesia o sean personas a las que les anunciamos el Evangelio de Jesús, vean en nosotros actitudes, tal vez no vamos a decir que iguales a las de Jesús, porque Jesús fue perfecto, pero lo más parecido posible en la misericordia, en la solidaridad, en la compasión con los más necesitados, en la disponibilidad para el perdón, ¿verdad? Que todas se resumen en tratar de actuar al estilo, así nos decía un profesor en Colombia, a nosotros también, se me quedó muy grabada esa expresión de él, nos toca en las actitudes que tenemos en el trato con los demás, nos toca actuar a la manera de Jesús de Nazaret, lo más cercano que nos sea posible. Algunos tal vez lo van a hacer en una forma excelente, en la misericordia, en la solidaridad, en la compasión, en la disponibilidad para perdonar y para ayudar. A otros tal vez les va a costar un poquito más, pero si están haciendo todo su esfuerzo por tratar de llevar a la práctica esas actitudes de Jesús, aunque les cueste y aunque tal vez solo pueden un 30, 40%, Jesús va a tomar en cuenta ese esfuerzo que estamos haciendo por actuar a la manera de él, al estilo de Jesús de Nazaret. Padre Toribio, con aplausos virtuales expresamos nuestra gratitud por enseñarnos a ser seguidores del Señor. Nuestras oraciones y el aplauso virtual sea un reflejo de estos sentimientos. Esperamos volverlo a tener entre nosotros para una próxima oportunidad. Gracias por este tema que compartió. Gracias por enseñarnos de lo que el Señor le ha dado a conocer. Gracias por compartir. Que el Señor lo bendiga, Padre, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación que me hicieron. Es un gusto grande poder compartir con ustedes. Cuando compartimos, pues la fe de ustedes nos anima también a nosotros. Les prometo que yo voy a rezar por ustedes y por favor, encomiéndenme también en sus oraciones. Les deseo paz y bien a todas y a todos. Las bendiciones de Dios. Gracias, Padre, y cuente con nuestras oraciones. Gracias, muchas gracias. Muy bien, hermanos y hermanas. Nuestro hermano Claudio agradece al Señor por su invitación y los dones recibidos. Vamos a agradecer al Señor por este nuevo encuentro de la Escuela de la Fe.
Te damos gracias, Señor, por los dones recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por Padre, nosotros. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Nuestra hermana Maxi apagará el cirio. Queda en nosotros pues ser los portadores misioneros de la luz de Cristo. Nuestra invitada, pues, quien desde la parroquia Santísimo Redentor de la diócesis de San Justo, Buenos Aires, Argentina, nuestra hermana Enriqueta Teresa, nos regala un tema de su amplio repertorio evangelizador. Recibimos con aplausos virtuales su generosa presencia. Bueno. Me gustaría terminar con una canción a María, la misionera más grande, que bueno, ella nos enseña cómo ser verdaderos discípulos, ¿no? Verdaderos testigos del amor de Dios. Ella dijo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No puso excusas, no dijo que estaba ocupada, ella hizo lo que el Señor le pidió. Quiero ser como tu mamá. Enséñame de tu alegría y humildad. Enséñame de tu entrega en el dolor. Enséñame de tu pureza y sencillez. Quiero sentir tu amor y alegría. Hazme saber de tu sabiduría. Yo quiero amar a Jesús con mi vida. Enséñame de tu amor sin medida, mamá. Quiero sentir tu amor y alegría. Hazme saber de tu sabiduría. Yo quiero amar a Jesús con mi vida. Enséñame de tu amor sin medida, mamá. Oh, mamá. ¡Bravo! Excelente, un aplauso grande, grande, grande para nuestra Virgencita, que es nuestra mamá, nuestro mejor ejemplo de santidad, de discípulo, de entrega, de sí. Y bueno, gracias a ti, Enriqueta, de verdad, por tomarla en cuenta. Gracias por regalarnos ese servicio, ese talento que tienes. Y también quiero agradecerle al Padre Toribio por acompañarnos el día de hoy. Gracias por ser nuestro guía espiritual en la noche de hoy. Para nosotros es un placer recibirlo. Puede estar con nosotros todas las veces que quiera, Padre. Gracias. Cuenta con nuestras oraciones. Pónganos en sus oraciones también. Le mandamos un abrazo fraterno. También quiero agradecer a nuestro hermano Roberto desde Guatemala, que nos acompañó el día de hoy también. Gracias, Roberto, que no solamente nos acompañó hoy, también nos acompaña todos los lunes en el Santo Rosario o el rezo de la Coronilla de la Misericordia. Gracias, Roberto, por acompañarnos, recordando que tenemos presente en nuestras oraciones a nuestro hermano Hugo Calderón, que el día de hoy su hermana partió al reino de los cielos
recordando también su nombre para colocarla en todas nuestras intenciones, en todos nuestros sacrificios, en nuestras oraciones. Nuestra hermana Yolanda Consuelo Calderón de Aguirre. Que Dios la tenga en su santa gloria. Toda la jornada de hoy fue ofrecida por su eterno descanso. Les mando un abrazo a todos, pero antes de irnos, tenemos que saludar a mi gente linda de Facebook, por favor, porque no podemos irnos sin saludar. Hoy tuvimos 30 personas que compartieron el link, así que esto hay que aplaudirlo, porque eso quiere decir que si fueron 30 personas que compartieron, posiblemente 60 personas van a ver la actividad del día de hoy, si es que no más. Entonces, bueno, esa es la actividad de Dios Padre, que quiere que se multiplique, que quieren escuchar a Enriqueta, que quieren escuchar la palabra de Dios a través de ella, que quieren escuchar al Padre también, Toribio, el día de hoy. Entonces, bueno, que Dios siga haciendo su obra a través de nosotros. Y por aquí tenemos a Sixta Guzmán, que nos dice bendiciones, manda saludos a todo el equipo organizador, le dice al Padre, gracias Padre, Dios le bendiga por tan importante prédica y tan buena explicación. Tenemos a Pascual, que manda saludos a todos también, por acá en Fe Sin Frontera. A Silvana Noemí, que ella siempre está con nosotros, siempre deja su comentario. Un beso grande, Silvana. Hermosa, te dice a ti, Enriqueta, hermosa Enriqueta, gracias por tu entrega. Tenemos a Susana García, nos dice bendiciones, Enriqueta, hermosa participación. Wilson manda muchas bendiciones a todos. Frank Fuentes nos dice saludos, hermana Enriqueta. Dios bendiga su ministerio. Saludos para Felicita, saludos para Iracema, saludos para Silvana, saludos para Roxana desde República Dominicana, que siempre también está súper conectada con nosotros. Gracias a todos, gracias a los 18 países. Yo siempre los menciono, pero bueno, son muchos. Y quiero invitar a todos estos 18 países y todos los países que se conectan con nosotros a vivir la experiencia este mes de septiembre, porque agosto se fue volando. Y ya nos venimos el mes de septiembre con una persona que nos va a acompañar, una hermanita de la parroquia Nuestra Señora de Itatí, desde la diócesis de San Justo, Argentina. Los servidores argentinos están muy activos en movimiento. Me encanta que Argentina tenga grandes discípulos de Dios. El tema va a ser Mi cuarto día en pandemia. Es una cursillista, hizo su cursillo número 83. Gracias, aquí la vamos a esperar muy entusiasmado. Él se llama Ailé Di Franco. Y en el Ministerio de Música también tenemos un joven maravilloso que se llama Enrique, ahora no es Enriqueta, es Enrique. Enrique Domínguez López. Él viene desde la ciudad de Aregua, desde la parroquia Santísima Trinidad, Arquidiócesis de la Santísima Asunción, Paraguay. Así que bueno, desde Paraguay también vamos a irnos al tren de la fe. Nos vamos a Paraguay, nos vamos a Argentina y a todos los países, gracias a Colombia, gracias a Guatemala, Perú, gracias a Venezuela, gracias a Argentina, gracias a República Dominicana, gracias a todos los países que se han conectado al día de hoy, que están con nosotros. Para nosotros realmente es un regalo poderlos tener aquí, nosotros compartir con ustedes, somos muchos. Entonces, bueno, les mando un beso grande de parte de todo el equipo organizador. Para nosotros es un placer estar aquí. Vamos a orar muchísimo para vernos el próximo lunes, que tenemos una invitación muy especial con nuestro hermano Roberto. Así que muchísimas gracias y recuerda que nuestra formación forma parte de nuestra responsabilidad. No podemos amar algo que no conocemos. Así que los esperamos para el próximo tema. Gracias a todos. Chao. Que pasen feliz noche. Que Dios les bendiga.